Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. Nosotros vamos a presentar la epidemiología del alcoholismo. Comenzando por la introducción, el alcoholismo es un grave problema hacia la salud. Esta enfermedad no solo afecta al individuo que depende del consumo del alcohol, sino que también a la sociedad que lo rodea. Debido a su alta producción y popularidad, la población ignora los efectos y causas negativas que tiene el consumo masivo de esta sustancia. Esto afecta a la población por los grandes gastos que se generan en el sistema de salud público para atender a millones de pacientes con dicha enfermedad, siendo los jóvenes los más afectados. En el planteamiento del problema de nuestra investigación, identificamos al alcohol como una de las sustancias psicoactivas más usadas en el mundo. Su uso es especialmente preocupante en América, donde se estima que el consumo total per cápita es superior al promedio mundial. Esta enfermedad no solo es de riesgo para la salud, bueno, principalmente en los países de ingresos bajos, ya que esta enfermedad por eso se asocia con otros problemas sociales. Ahora les mencionaré los objetivos de nuestra investigación. Como objetivo general tenemos analizar la epidemiología del alcoholismo y cómo esta afecta a la salud de las personas. En los específicos mencionamos las tasas de prevalencia a nivel de América. Segundo, reconocer los factores de riesgo para el desarrollo del alcoholismo. Y por último, dar a conocer el número de casos atendidos sobre el alcoholismo en El Salvador. Justificación. El consumo del alcohol es un factor causante de más de 200 enfermedades y trastornos. Una proporción importante de morbilidad y mortalidad se atribuye al uso nocivo del alcohol. Este se vincula con traumatismos, accidentes de tránsito, actos de violencias y suicidios. Esta enfermedad tiene impacto negativo a nivel social, económico, psicológico y familiar. Ahora les hablaré un poco sobre el alcohol y su historia. El alcohol es una bebida que se comporta como una droga similar a los sedantes. Es un producto que resulta del largo proceso de fermentación de diferentes alimentos como el arroz, la cebada, el maíz, algunas frutas como las uvas y las piñas. El alcohol ha estado presente en diferentes culturas durante miles de años. Antes de la era moderna, las bebidas alcohólicas fermentadas se consumían por tradición y se producían en pequeñas cantidades. Luego se produjeron grandes cantidades y por eso se convirtió en un producto que estaba disponible en todos los mercados. Debido a su alta demanda, oferta y disponibilidad, este presentó situaciones negativas para las sociedades industriales europeas y del resto del mundo. Por ejemplo, no se le permitía a los trabajadores presentarse a realizar sus labores porque se encontraban siempre en estado de ebriedad. El alto consumo del alcohol causa la enfermedad del alcoholismo. ¿Y qué es el alcoholismo? Es el consumo crónico y continuado del alcohol. Este se caracteriza por una pérdida del control sobre la bebida. Esta enfermedad tiene sus propias fases. La fase prealcohólica, que es donde el organismo desarrolla tolerancia al alcohol. La fase prodrómica, donde se presentan las alteraciones de la conducta hasta un punto donde el bebedor solo piensa en seguir bebiendo. La fase crítica, donde se presentan los cambios de humor y siempre se mantiene ebrio. Y la fase crónica, donde ya se manifiesta el síndrome de abstinencia y aquí sí ya es incapaz de interrumpir su estado de ebriedad. Ahora les mencionaré las manifestaciones clínicas de esta enfermedad que tiene impacto negativo a nivel físico y psíquico. Los datos clínicos que suelen registrarse son los temblores, las náuseas, lagunas amnésicas, que es evidente por la falta de memoria. El bebedor en etapas tempranas no presentará este tipo de síntomas, pero será evidente por las alteraciones de la conducta. Ahora les hablaré un poco sobre las teorías explicativas del alcoholismo. La teoría biológica postula una perturbación química del cuerpo, donde hay un estado de deficiencia que se alivia temporalmente por la ingesta del alcohol. La teoría de la acción razonada y de la conducta planificada, esta dice que las personas solo se centran en el consumo inmediato del alcohol, pero
ignoran las causas negativas que éste tendrá a largo plazo. Y la teoría del aprendizaje intenta comprender las conductas de las personas ante las sustancias psicoactivas. Y ahora les mencionaré las causas del alcoholismo. Principalmente sabemos que la adolescencia es la etapa donde comienza el consumo del alcohol, ya sea por causas biológicas como un posible riesgo genético a desarrollar dependencia al alcohol, causas familiares como puede ser una mala relación con su núcleo, causas personales como el estrés, causas psicológicas como puede ser una baja autoestima o la depresión, causas escolares que normalmente las observamos en aquellos alumnos que tienen actitudes negativas con los demás. Y las causas ambientales y sociales, que normalmente es por las leyes y normas que facilitan la compra y venta del alcohol. Epidemiología del alcoholismo. El uso del alcohol constituye una conducta bien difundida alrededor del mundo, aunque existen amplias variaciones según datos de la OMS. En el año 2016, a nivel mundial, el 5.9% de la tasa de defunciones fueron atribuibles al consumo excesivo del alcohol. El consumo total per cápita registrado en ese mismo año fue de 21.2 litros para hombres y de 8.9 litros para mujeres, considerándose cifras bastante alarmantes para el sistema de salud. El consumo excesivo del alcohol causa 5% de la morbilidad a nivel mundial. Por ese motivo, los expertos consideran que hay que tomar medidas preventivas para evitar su ingesta nociva. Hay un estudio que destaca que la ingesta del alcohol tiene una predominancia en el sexo masculino y también la Organización Mundial calcula que hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que sufren trastornos relacionados al consumo del alcohol. Prevalencia e incidencia del alcoholismo a nivel de América. Estos datos son gracias al informe de drogas de las Américas en el año 2019. Aquí presentamos a 4 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica y México. Estos datos son entre el 2008 al 2017. Por motivos de tiempo no me voy a mencionar todas las cifras, pero por ejemplo, en Argentina podemos ver cómo ha venido aumentando el número de casos registrados de alcoholismo. Por ejemplo, en hombres era de 58.1%, y llegó a 62.6%, y en mujeres de 35.6% a 44.2%. Si lo comparamos con los otros países, pues todos han ido en aumento y vemos una mayor prevalencia en el sexo masculino. Tasa de alcoholismo a nivel mundial. Más de la mitad de la población consume altas cantidades de alcohol en 3 regiones según la OMS. Estas son América, Europa y Pacífico Occidental. Desde el año 2000 hasta el 2016, en la región del Pacífico Occidental aumentó de un 51.5% a un 53.8%. De igual manera, en la región de Asia Sudoriental. A nivel mundial, el consumo del alcohol ha venido aumentando en la población mayor de los 15 años. La OMS afirma que los niveles más altos de consumo del alcohol por habitante son observados en los países de la región europea. También cabe resaltar que en todo el mundo el 44.8% de alcohol registrado se registra de licores y aguardientes, el 34.3% de cervezas y por último el 11.7%. Pero desde el 2010 estas cifras pues han venido cambiando un poco y ha aumentado más el porcentaje de cerveza. Esto pues concluimos que quizás es porque pues el valor de una cerveza es mucho menor a comparación de los licores. Yo les voy a hablar sobre la historia natural del alcohol. En el periodo patogénico, el agente general del alcohol etílico.
No se escucha nada, ¿escuchan ustedes? No, Vi, no te escuchas. También. Hola. Intenta otra vez. Quizá no pongas la cámara. Pues sí, apagarla. Va, dale. Hola. Ahora Hoy sí. se te Sí, oye. ahora sí. Vaya. La historia natural del alcoholismo. En el periodo patogénico encontramos principalmente el agente que es el alcohol etílico, el cual este se da gracias a la fermentación de diversas frutas y el trigo. Nuestro huésped principal puede ser cualquier persona sin importar su sexo, excepto aquellas personas que son intolerantes al alcohol. Nuestro medio ambiente se divide en físico y demográfico, socioeconómico y cultural. Prevalencia primaria. La prevalencia primaria se divide en dos, la prevención primaria se divide en dos, la cual es la promoción de la salud y la protección específica. En la promoción de la salud, esta comprende acciones que conservan la salud utilizando los recursos pertinentes, los cuales son la educación médica, la educación sexual, la educación nutricional, el mejoramiento de vivienda y la recreación sana. En la protección específica, esta busca el orden y el consumo adecuado de dichas sustancias para evitar ciertos problemas que estos pueden llegar a causar en la salud a estas personas. Entre ellos podemos encontrar la inmunización, el programa de atención de enfermedades, medidas adecuadas de la seguridad laboral, las visitas reguladas al médico y la orientación para eliminar esta toxina de su cuerpo. En el periodo patogénico está la entrada, el desarrollo y la multiplicación del agente. Esta sustancia entra principalmente, como cualquier otro alimento, entra a través de la boca y pasa hacia el estómago, donde un porcentaje del alcohol se distribuye directamente por el torrente sanguíneo, mientras que el otro porcentaje pasa por el intestino delgado, llegando al hígado, donde este empieza a distribuirse hasta llegar al cerebro. En el cambio anatofisiológico, bioquímicos locales y sistemáticos, encontramos los metabólicos que pueden producir hipertriglicemia, hígado graso o interferencia con el metabolismo de los carbohidratos. En el sistema nervioso encontramos la pérdida de actividad de la corteza cerebral. En el sistema gastrointestinal podemos encontrar que hay distensión abdominal, erosiones, ulceraciones, entre otras. En el sistema cardiovascular puede provocar la aceleración del ritmo cardíaco y el ensanchamiento de este músculo que es el corazón. Los signos y síntomas. Estos efectos varían según la localidad del alcohol o la cantidad de alcohol que se puede llegar a tener en el cuerpo. Podemos encontrar que de 20 a 50 miligramos de consumo, una persona puede sentirse un poco somnolienta, puede disminuir la coordinación motora y la aceleración de la capacidad de conducir. Del 50 a 100 miligramos se encuentra el deterioro del juicio y la disminución mayor de la coordinación. De 100 a 150 miligramos está la marcha inestable, la dificultad para hablar, la pérdida de las inhibiciones conductuales y el deterioro de la memoria. De 150 a 300 miligramos está el delirio y el letargo. De 300 a 400 miligramos es el aumento de
es a menudo la pérdida del conocimiento y en 400 o mayor a 400 miligramos en consumo, este puede llegar a causar enfermedades mortales para la salud de esta persona. En los signos y síntomas. Si las personas que suelen beber bastante dejan esta bebida, dejan este consumo de golpe, puede llegar a causar ciertos síntomas de abstinencia, los cuales pueden llegar a ser bastante perjudiciales para su salud. Entre ellos podemos encontrar el síntoma de abstinencia entre leve y moderado. Este comienza por lo general dentro de las 6 horas después de haber dejado esta bebida y puede llegar a causar dolor de cabeza, sudoración y náuseas. En las alucinaciones relacionadas con el alcohol, le puede llegar a causar, surge principalmente entre los bebedores de alcohol excesivos que dejan esta bebida de golpe, y le suele causar ciertas alucinaciones terroríficas a estas personas. En el delirium tremens es uno de los síntomas de abstinencia más graves. Esto comienza de manera inmediata. No comienza de manera inmediata. De hecho, suele comenzar entre 48 a 72 horas aproximadamente y les puede llegar a causar pesadillas terroríficas. Ellos no logran conciliar el sueño, sufren bastante depresión y tienen una sudoración excesiva. Se puede decir que el delirium tremens puede ser mortal para la salud si no se llega a tratar a tiempo. En las complicaciones se dividen en 3, las cuales son las mentales, las físicas y las sociales. Las mentales son aquellas que dañan psicológicamente a una persona. Entre ellas podemos encontrar la intoxicación, la abstinencia alcohólica, el delirio, las alucinaciones alcohólicas y las pérdidas de la memoria. En las físicas son aquellas que dañan físicamente a una persona, ya sea por una enfermedad o por los daños que puede llegar a causarse al dejar esta bebida. Entre ellos podemos encontrar los trastornos de la sangre, efectos cancerígenos, epilepsias, entre otros. En el aspecto social es cuando daña su integridad social, ya sea con su familia, amigos o personas. Puede llegar a causar accidentes de tránsito, violencia, accidentes en el trabajo y consumo de drogas ilegales. En el periodo de recuperación tenemos 3, los cuales son los tratamientos conductuales, los tratamientos farmacológicos y los grupos de apoyo mutuo. En los tratamientos conductuales encontramos el cognitivo-conductual, los estímulos motivacionales y la consejería marital y de la familia. En los trastornos farmacológicos son algunos de los fármacos que ayudan a este proceso son el disulfiram, la naltrexona y el acamprosado. Y los grupos de apoyo son estos grupos que ayudan a la persona a salir de esto, entre otras personas que también están sufriendo de alcoholismo, que son los grupos de alcohólicos anónimos. Este caso se divide en estado crónico y estado de muerte. El estado crónico es cuando una persona está pasando por un proceso bastante grave, pero puede lograr salir de esto, mientras que el estado crónico es cuando ya al paciente no se le encuentra una esperanza de vida. En la prevalencia secundaria encontramos el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la limitación del daño. El tratamiento precoz es el que diagnostica el médico antes y podemos encontrar en la práctica clínica, en la inspección sobre el comportamiento de dicha persona.
En el tratamiento oportuno es cuando el médico ya tiene un manejo sobre el control de la salud de esta persona y le diagnostica un caso. En la limitación del daño comienza cuando el enfermo acepta su situación y se empieza a tratar a tiempo. En la prevención terciaria está la rehabilitación. En la rehabilitación se le pueden presentar al paciente diversas personas que le ayudarán en su proceso, los cuales pueden ser psicológicos, pueden ser psicoterapeutas o incluso los doctores si este ya es un caso que afecta a su cuerpo. La cadena epidemiológica del alcohol. Nuestro agente principal es el alcohol etílico. Nuestra susceptibilidad son los humanos o los padres que pasaron por este proceso de alcoholismo y llegaron a afectar a la persona. La puerta de entrada principalmente es la boca. El modo de transmisión son todas aquellas personas que influencian a las personas a tener estas bebidas o a tomar o consumir dichas sustancias. La puerta de salida puede llegar a ser la piel, a través de la sudoración, por la orina, entre otros. El reservorio son todas aquellas personas que sufren de estrés y quieren lograr calmar todos sus problemas a través del alcohol. Tratamiento nutricional en personas alcohólicas. Pues los alcohólicos normalmente no van a llevar una dieta equilibrada. Además, por los daños que ocasiona el alcohol, pueden tener alteraciones en cuanto a la absorción o el aprovechamiento de los nutrientes. Como de manera general, vimos estudios que recomendaban que se añadieran suplementos dietéticos como vitaminas, tiamina, riboflavinas y piridoxinas de manera oral o por vía parenteral para esos pacientes que están hospitalizados. Pues como nutricionistas tenemos que hacer la evaluación del estado del organismo de cada paciente, por ello es que debe ser individual y acorde a cómo esté su estado, brindar el plan nutricional. Ya que estas personas presentan cambios en el sistema cardiovascular, en el sistema gastrointestinal, cerebral, entre otros. Determinantes de la salud en el alcoholismo según la LOMD. La adolescencia es reconocida como la etapa crítica para el inicio del consumo de esta sustancia. La mayoría de los individuos comienzan entre los 15 y 17 años el consumo del alcohol, pero de una manera experimental. Factores genéticos. Es ampliamente sabido que el alcoholismo tiende a presentarse en familias debido a una predisposición genética a las personas que tienen padres, madres o algún familiar que ha sufrido de esta enfermedad. Esas personas tienden a desarrollarla. También pues hay factores biológicos y, por ejemplo, las áreas del cerebro que son responsables de la toma de decisiones, del control de impulsos, del sistema motriz, se va deteriorando cada vez que vamos creciendo. Pero ese deterioro va aumentando en las personas que consumen este alcohol. Y mayor es el daño de las áreas, pues el funcionamiento del cerebro va bajando. Factores ambientales. Tenemos las influencias ambientales. Muchos profesionales de la salud consideran que el ambiente de la persona es el que obliga a esta a desarrollar pues la enfermedad del alcoholismo. También tenemos la exposición al estrés crónico, que considero que en estos tiempos se da de una mayor manera, la violencia y los traumas, que son los vacíos que estas personas tratan de llenar o ocultar con esta sustancia. Los estilos de vida, pues se dan por costumbres sociales, por creencias, por una búsqueda de sensaciones, porque muchas personas tienen una personalidad antisocial, por una baja satisfacción personal. Y en los sistemas de salud hay una baja accesibilidad a los servicios de salud
y también existe un poco manejo médico. Es decir, que muchos médicos a la hora de hacer sus prácticas clínicas no logran como detectar de una manera precoz manifestaciones clínicas que suele tener una persona alcohólica. Alcoholismo en El Salvador. Estos datos son gracias al Informe Nacional de Drogas en El Salvador en el año 2017. El alcohol es la principal sustancia psicoactiva más usada en El Salvador y es la causante de diversas enfermedades, accidentes de tránsito e intoxicaciones. Entre el periodo del 2012 al 2017, el año que tuvo mayores casos fue el 2015, presentándose 7.314 casos atendidos por el consumo del alcohol. En el transcurso de estos años, el alcohol representó el 90.1% de las sustancias psicoactivas usadas en El Salvador. La tasa de incidencia presentada por Minet y Fosalud indica que a causa de esta sustancia psicoactiva, en el año 2015 hubieron 125 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En el año 2016 hubieron 127 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2017, donde se presentó la mayor tasa de incidencia, que fueron 146 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Pues estas cifras alarmaron a los establecimientos ya que presentó un grave problema al sistema de salud pública. Siguiendo con los años, en el 2018 se presentó el mayor número de casos, representándose 17.399 casos. A pesar de ello, en el 2019 se redujeron a un 32%. En el 2019 se presentaron 11.757 casos y de ellos el 88.6% era pues reportados del sexo masculino, habiendo mayor prevalencia en el sexo masculino. El corredor endémico. Como podemos ver, estos datos fueron del 2012 al 2019. Desde 2012 han venido aumentando los casos reportados, pero en el 2017 se ve digamos, el mayor pico de ellos, los datos más altos representándose 17.399 casos, y en el 2019 hubo una reducción aproximadamente de 6.600 casos. Esto, pues llegamos a la conclusión que quizás fue gracias a campañas de concientización por las consecuencias del alcoholismo, quizás hubo un mejor manejo de estos pacientes, o quizás los médicos lograron pues identificar a estas personas que estaban en riesgo de desarrollarlo. Pero mira, definitivamente en 2018 sí andaban bien bolos la gente. ¿O? Sí, mira, a saber. Mira el gran, mira Super del 2017 al 18 cómo aumentó. O sea, ¿qué sí. hubo partidos o qué hubo la final de alguna cosa? Bueno, a saber, tendríamos que pensar bien qué pasó ese año, ¿verdad? Bueno, sigamos, fíjate que nos come el tiempo. Sí. Conclusiones. El uso del alcohol es una de las sustancias psicoactivas más comúnmente usadas en todo el mundo. Esta causa 5% de la morbilidad a nivel mundial, lo cual ocasiona pues complicaciones mentales, físicas, económicas, sociales, entre otras. La prevalencia del alcoholismo a nivel de América es más alta en América del Sur y América del Norte. Las tasas de consumo del alcohol se han incrementado entre un 7 a 8%. Existen muchos factores de riesgo como hereditarios, biológicos, sociales, ambientales, que predisponen a las personas al desarrollo del alcoholismo. En el transcurso del 2012 al 2019, pues el año que presentó mayores casos reportados de alcoholismo fue el 2018 con 17.399 casos. Recomendaciones para reducir el consumo masivo del alcohol. El alcoholismo no solo está provocando pues, problemas a la salud o al organismo de la persona, sino que también causa problemas socioeconómicos, de seguridad y salud pública. Por ello, se emplean estrategias a nivel mundial para
reducir el consumo nocivo de esta sustancia. Estas estrategias son regular la comercialización de las bebidas alcohólicas, principalmente a menores, regular y restringir la disponibilidad de las bebidas alcohólicas, promulgar normas apropiadas de la conducción de los vehículos en estado de ebriedad, aumentar la sensibilización y apoyo con respecto a las políticas, poner en práctica pues, programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo peligroso. Debido a la demanda de información sobre el consumo del alcoholismo y sus consecuencias, la Organización Mundial de la Salud estableció un programa del Sistema Mundial de Información del Alcoholismo y la Salud, con las siglas GISAH, con el objetivo de presentar de manera más dinámica qué es el alcoholismo, los problemas que presenta y sus consecuencias pues a nivel sanitario y sociales que este causa. Gracias. Muy bien, niños, los felicito. Súper completo el trabajo. Acabar todo lo que les pedí, todo me lo pusieron. Muchas gracias. Y más claro no puede ser, ¿verdad? Todas las complicaciones del alcoholismo. Es que si tomen, ¿verdad? Bueno, niños, sigue el otro equipo, por favor. Buenos días, nosotros les presentaremos los protocolos de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por los alimentos. Tenés el micrófono desactivado. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas por microorganismos patógenos que afectan a la salud e incluyen diarrea, vómitos y en ocasiones shock. Se considera la principal causa de la morbilidad en el mundo. Son uno de los problemas más extendidos del mundo, consideradas la causa principal de la morbilidad. Sin embargo, es posible intervenir mediante medidas de promoción y prevención para mejorar la salud, su control y su prevención. La descripción del problema, en el tema que a nosotros nos tocó, un alimento no solo debe cumplir con funciones esenciales para el desarrollo biológico del organismo, sino también cumplir con los parámetros y normativas vigentes relacionados con el concepto de seguridad. Seguridad alimentaria incluye medidas que garantizan que la ingestión de los alimentos no supongan un riesgo para la salud. Las políticas y actividades que persiguen este objetivo deben abarcarse todas las cadenas alimentarias desde la producción hasta el consumo. Y los objetivos de nuestro trabajo son: objetivo general, conocer los protocolos puestos en práctica para evitar y controlar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y los 3 objetivos específicos son: investigar el comportamiento de las enfermedades transmitidas por alimentos a lo largo de algunos años en diferentes países del mundo. Identificar los factores de riesgo a contraer algún tipo de infección
por el consumo de alimentos contaminados y analizar los datos investigados con respecto a los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. La historia del problema. Las diarreas provocadas por la ingesta de alimentos contaminados son de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. En los países más desarrollados, estas enfermedades transmitidas por alimentos simbolizan también una gran pérdida en la productividad. La OMS calcula que la incidencia actual de las enfermedades transmitidas por alimentos es de 1.500 millones de casos y 3 millones de niños mueren cada año. Según la OPS, entre 1960 y 1990, esta cifra estuvo elevada a casi 5 millones. Un 70% de las diarreas causadas en este tiempo fue por el consumo de los alimentos contaminados. Se ha expuesto que existen aproximadamente 250 millones de agentes causantes de este tipo de enfermedades. Entre ellos se incluyen virus, bacterias, toxinas y hasta metales pesados. En Estados Unidos se estima que pueden suceder hasta 81 millones de casos. Sin embargo, en América Latina y el Caribe es bastante difícil conocer estas cifras, ya que existe una deficiencia en la vigilancia epidemiológica y los datos que existen no son confiables, ya que no todos los casos son notificados. Los casos de enfermedades transmitidas por alimentos incrementan debido a diversos factores, como podrían ser los cambios ambientales, ya que provocan resistencia antimicrobiana, los avances tecnológicos en la producción, el aumento del uso de aditivos, que estos alimentos recorren trayectos muy largos para llevar a cabo su comercialización, y eso además causa que estas enfermedades sean de alcance internacional. La preferencia de comida rápida y el consumo de estos en la vía pública. Y en Latinoamérica hay otros factores, tales como ausencia de programas para protección de alimentos, infraestructuras inadecuadas para el almacenamiento y la distribución de los alimentos, deficiencias en el saneamiento y servicios de agua potable, creciente número de vendedores ambulantes, factores culturales en la preparación y la falta de información de la población acerca de estos temas. En función de poder evitar o controlar los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, los países de América y el Caribe cuentan con PANAFTOSA, que es el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria. Este centro científico es parte de la OPS y la OMS y se encarga, entre otras cosas, de garantizar la inocuidad de los alimentos y de erradicar la fiebre aftosa, que es causada por un virus que afecta mayormente al ganado bovino y el humano puede contraerla a través de la leche. Este está basado en el Códex Alimentarius y el Reglamento Sanitario Internacional, que contiene las normas básicas para la inocuidad de los alimentos en su distribución y en su producción. Además, se cuenta con las buenas prácticas agropecuarias y de manufactura que se aplican en la producción primaria y en la elaboración de los alimentos. Estos tienen como requisito previo al sistema HACCP, que este se encarga de identificar peligros y establecer sistemas de control para la prevención que garanticen la inocuidad de los alimentos. Ante los casos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, se recomienda seguir el siguiente protocolo. En primer lugar, la notificación inmediata al responsable de la vigilancia epidemiológica, investigar los antecedentes relacionados a la ingesta y exposición, encuesta de personas implicadas, realización de estudios de laboratorio, toma de muestras de alimentos implicados, análisis microbiológico de superficies, utensilios y manipuladores. Esto con el fin de poder encontrar la causa de este brote, cuántas personas más pueden estar contagiadas para así poder evitar su propagación. Erradicar el problema desde la raíz
y evitar que estas personas que están implicadas sigan contagiando a más personas y este tenga un alto alcance. Es importante que todos estos protocolos sean tomados en cuenta al momento de su procesamiento, de su transporte y en la comunidad en general. En su procesamiento y expendio se recomienda la capacitación y buenos hábitos higiénicos por parte de los manipuladores, procedencia de la materia prima, estado de conservación del equipo, ambiente libre de insectos y animales. En esto tenemos que tener en cuenta las normas que son bastante generales para todos, la vestimenta adecuada en los lugares de procesamiento, el uso de la redecilla, mascarilla, guantes, una gabacha, los zapatos adecuados que son como tipo botas. En la presencia de la materia prima, pues que digamos no hayan sido las verduras regadas con agua contaminada o con muchos fertilizantes perjudiciales para la salud. Que todos cuenten con el equipo necesario y suficiente para, por ejemplo, los cuchillos que se usan para cortar carne, no usen los mismos para cortar vegetales y así poder evitar la contaminación cruzada. Y luego con los transportadores se recomienda que estos sean de un material inalterable y lavable, que los alimentos sean transportados en canastillas para así poder evitar el contacto directo de los alimentos con el suelo. La cabina del conductor debe de estar aislada de los productos que transporta y que se mantengan en una temperatura adecuada. Por ejemplo, los alimentos perecederos ya sabemos que tienen que mantenerse en refrigeración. Y en la comunidad en general, informarlos y educarlos a que revisen por lo menos la fecha de caducidad de los alimentos y a que tengan unos buenos hábitos higiénicos al momento de consumir sus alimentos. Además, realizar programas de capacitación para manipuladores, procesadores, expendedores y transportadores. Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre la historia natural. En este caso podemos observar que una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de la toxicidad consecuente a la exposición de sustancias vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como líquidos. Entonces, las personas enfermas o portadoras de algunas enfermedades infectocontagiosas que manipulan alimentos son una de las causas más comunes de intoxicaciones alimentarias por contaminación, ya sea con agentes patógenos. Y bueno, algunas enfermedades comunes como son ocasionalmente transmitidas por la comida mediante el vector del agua. Otra causa muy importante de la contaminación de alimentos es la interacción de alimentos con plagas, es decir, moscas, roedores y cucarachas, que funcionan como un vector contaminante. Así que la OMS reporta que la carga mundial de la ETA es comparable con las principales enfermedades infecciosas ya sea el VIH, SIDA, paludismo y tuberculosis. Las causas más frecuentes de enfermedades transmitidas por alimentos son producidas por agentes de enfermedades diarreicas, ya sea como el norovirus, la Salmonella typhi, Taenia solium, Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, Escherichia coli, el Shigella. También podemos observar acá el Listeria monocytogenes y el virus de la hepatitis A, así que son responsables de una alta mortalidad. La carga mundial de ETA es de 33 millones de años de vida ajustados por discapacidad y un 40% de niños menores de 5 años de edad. Sobre la base de mortalidad infantil y de adultos, 14 países tienen diferentes cargas de ETA, con la mayor proporción en las subregiones de África, seguidas de las subregiones del sudeste de Asia y asimismo la subregión del Mediterráneo oriental. Bueno, el pollo es uno de los grandes protagonistas de la crisis alimentaria. En 1997 surgió el primer brote conocido en seres humanos de la llamada gripe aviar, una enfermedad que se transmitía de ave en ave y que saltó a los humanos, que tenía un contacto prolongado con los animales enfermos. Así que el primer caso que se produjo en Hong Kong, se sacrificaron millones de aves, sobre todo en Asia, y hubo pérdidas de millones en el sector, a pesar de que las autoridades veterinarias y sanitarias defendieron que el virus no se transmitía por la comida, ya que se destruye al cocinarse. La carne más, entonces acá podemos observar un caso más reciente que fue en el 2005, que en este caso fue en España, que fue una crisis menor cuando hubo más de 2.000 afectados y un muerto por casos de salmonelosis por el consumo de pollos precocinados contaminados.
Por otra parte, también podemos observar que el cerdo también es un animal que ha sido afectado por numerosas crisis. En el 2001 se detectaron en España casos de peste porcina y los productos españoles derivados del cerdo. Así que estuvieron vetados en varios países, pese a que la peste porcina es una enfermedad que afecta únicamente a los cerdos y que no se transmite al ser humano. Esta situación provocó una pérdida de 27 millones de euros y más de 100.000 animales tuvieron que ser sacrificados. Y bueno, también podemos ver otros productos como la leche y que han sido alertas. Ya en el 2008 hubo, que ha sido uno de los casos más recientes, fue que 4 bebés murieron y más de 54.000 se intoxicaron en China por el consumo de leche adulterada con melamina, que hacía que los niños padecieran insuficiencia renal grave. Bueno, los periodos de incubación. ¿Podrías pasarlo, por favor? Bueno, acá como podemos observar, los periodos de incubación son distintos en cada caso de intoxicación alimentaria, ya que algunos casos provocan los síntomas en menos de 30 minutos o varias horas después. Así que, pero la mayoría de casos de intoxicación alimentaria aparecen de entre las 12 a las 48 horas y otro tipo tardan varios días, de una semana que aparezcan los síntomas. Generalmente la intoxicación dura de 1 a 3 días, pero puede prolongarse hacia una semana dependiendo del tipo de bacterias, de la gravedad de la infección y del estado general de la salud. En la mayoría se recupera totalmente en un plazo de una semana aproximadamente y los síntomas más comunes son vómitos, dolor abdominal, diarrea debido a la inflamación del tubo gastrointestinal. Asimismo, dependiendo de la causa, los síntomas también pueden incluir fiebres, escalofríos, heces sanguinolentas, deshidratación, dolor muscular, debilidad y agotamiento. En casos muy poco frecuentes, la intoxicación alimentaria puede ser grave y causar daños en el sistema nervioso, y en casos extremos también puede incluso causar parálisis o también la muerte. Pásala, por favor. Bueno, la siguiente. Los determinantes de la salud. Acá, como observamos en el estilo de vida, están los malos hábitos higiénicos, malos hábitos alimenticios. En la genética podemos observar respuesta a los alimentos ingeridos, y en condiciones ambientales también acá observamos los protocolos de preparación de alimentos. Asimismo, en servicios de salud podemos observar que hay una deficiencia en vigilancia epidemiológica. Pásala, por favor. Como conclusiones, tenemos las siguientes, que de acuerdo con lo señalado y los resultados demostrados, los protocolos puestos en práctica para controlar las enfermedades son de mucha ayuda para prevenir la Z. Como siguiente conclusión, tenemos el comportamiento de la enfermedad. Las enfermedades varían en cada país y demuestra que en América Latina y el Caribe hay una deficiencia en la vigilancia epidemiológica. También se obtiene, primeramente como conclusión, que la mayoría de las Z provocan un cuadro clínico que involucran trastornos gastrointestinales, y en algunas enfermedades más específicas se presenta también como otros síntomas, tales como fiebre, fatiga, malestar general, deshidratación, desnutrición, dolor de cabeza, fallas renales y daños hepáticos. Asimismo, podemos observar que dentro del análisis expuesto con respecto a la Z, es que gracias al buen uso de la vigilancia epidemiológica se puede orientar a la toma de decisiones y planificación de estrategias de prevención y control. Siguiente, por favor. Y para finalizar, tenemos las recomendaciones, que en este caso tenemos usar y consumir solo agua potable. Como siguiente, tenemos evitar la contaminación cruzada, cocinar completamente los alimentos y refrigerar los alimentos que lo requieran. Esto ha sido todo por nuestra parte.